Hola, hola a todos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados, por preguntarme que cuándo iba a volver a hacer charlas desde el encierro, que cuándo íbamos a volver a tener invitados. Y la verdad yo les había prometido que quería entrevistar, hacer una serie de entrevistas con mujeres y conseguido que me contestara, por ejemplo, nuestra invitada de hoy, que a quien admiro y la verdad la vida de esta mujer me llena de mucha curiosidad y de fascinación, digamos. Claudia Carrasquilla. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Hola Mauricio, no, gracias a ti por contactarme. Les voy a contar por encima, porque ella ya nos va a contar y vamos a hablar de esto, qué hace Claudia Carrasquilla. Claudia Carrasquilla trabajó 26 años en la Fiscalía y fue denominada, no autodenominada, denominada la Dama de Hierro en la Fiscalía. En Colombia se conoció como la Dama de Hierro porque enfrentó la criminalidad de frentolín. Ustedes no se imaginan las historias que tiene esta mujer. Enfrentó la criminalidad a tal punto que la denominaron la Dama de Hierro y pues vamos a hablar un poco de la vida y de todo esto que rodea y las historias que tiene Claudia. Claudia, pero lo primero que quiero saber es que tu segundo apellido es Minami, es un apellido no muy colombiano, digamos. ¿De dónde es tu segundo apellido? Mi segundo apellido, Mauricio, es japonés. Mi abuelo era nacido allá en el Japón y él se llamaba Koichi Minami Yasura. Ah, ok, ok. De ahí puede venir un poco tu disciplina en tu familia, viene en la sangre, tu temple. Sí, la verdad, mi abuelo era bastante templado, mi mamá de igual manera también bastante rígida, mi papá muy académico, muy amante del derecho y bueno, desde ahí se me formaron las bases. ¿Y dónde naciste, Claudia? En Medellín. Y siempre, si uno lee entrevistas y reseñas, siempre has dicho que la mayor parte de tus bases de tu carácter fue forjado por tu familia, por tus padres. ¿Qué recuerdas de esa educación, digamos, o qué fue lo que te dejó esa educación en la base, en los primeros, en la infancia? Precisamente el amor por el derecho, pues nosotros siempre que estábamos en la casa teníamos esas costumbres tradicionales de las familias anteriormente que ya no se ven y es sentarnos en la mesa a compartir el almuerzo, el desayuno, y siempre se tocaban diferentes temas y entre los temas mi papá hablaba bastante de derecho, hablaba de sus hermanos que fueron también abogados y bueno, siempre estuve escuchando todos esos términos y siempre dije en algún momento yo también voy a ser abogada y voy a trabajar, solo que me enfoqué por el tema del derecho penal, él era laboralista, pero a mí me gustó mucho el tema del derecho penal. ¿Cuál es la fascinación de los estudiantes de Derecho por el penal, Claudia? Yo veo que todos los estudiantes de Derecho, o sea, son otras ramas, pero ellos entraron casi todos pensando en el penal. ¿Cuál es la fascinación? La fascinación, Mauricio, es poder desde los ámbitos en los que nos desenvolvemos, es conocer cómo es el fenómeno del crimen, en mi caso, cómo es el fenómeno del crimen, cómo se desarrolla. Yo entré siendo estudiante a la fiscalía, que la fiscalía es muy joven, ella se creó en el 91, yo entré a la fiscalía en el 94, yo estaba ya en mi segundo año de derecho y claro, cuando yo empecé a mirar esos procesos, que en ese entonces era el paso de la justicia, de la ley anterior, perdón, de instrucción criminal a la Fiscalía General de la Nación y leerse todas esas carpetas, lo hacíamos en los consultorios jurídicos, a mí me empezó a llamar bastante la atención el tema del derecho penal y cuando estábamos en clases, pues obviamente lo que más me interesaba era el procesal penal, tuve también unos excelentes profesores que me hicieron tomarle como más amor a esa rama del derecho. Claudia, y digamos, esa era la pregunta que seguía, como que en qué momento, o sea, desde el principio dijiste, ojo, voy penalista, yo no tengo ningún otro lío, sale este trabajo en la fiscalía y ahí sí que no había otra opción.
No, es que inclusive fue muy simpático porque cuando salió la convocatoria para la fiscalía, recuerdo que la sede de la fiscalía quedaba como por los lados del poblado. Y nosotros teníamos una compañera de nosotros que ella había empezado a trabajar desde sus inicios de la Fiscalía General y nosotros todos los días la molestábamos. Olga, recibimos la hoja de vida, por favor, que nosotros queremos entrar a la Fiscalía. Y bueno, nos recibieron la hoja de vida, ya se presentó el concurso, ganamos el concurso, superamos todas las fases y bueno, finalmente entramos a trabajar en la entidad. ¿Y qué te tocaba hacer primero? O sea, ¿cuál era tu primer labor allá en la fiscalía? Era asistente judicial local. Anteriormente las fiscalías estaban construidas o diseñadas mejor administrativamente en que habían fiscalías que se llamaban las fiscalías locales, las fiscalías seccionales. Yo trabajaba en una fiscalía local y trabajamos en algo que se llamaba la Secretaría Común. Allí era donde se manejaba todas las notificaciones porque estábamos en Ley 600 y pues yo trabajaba allí. Y fue muy simpático, ¿verdad? Porque vos vas a la universidad y escuchas una cantidad de teoría, pero en la práctica es totalmente distinto. No, pues Entonces, que cuando nosotros empezamos a recibir todas esas carpetas que venían de los jueces de instrucción, yo recuerdo que el fiscal nos dijo, separen las previas de las investigaciones. Entonces yo le dije a una compañera y cómo sé yo cómo se diferencia una investigación previa de una instrucción y me dijo, por el papelito azul. El así es el... papelito azul era un cabezote que se le metía a los expedientes y con eso se sabía hacer una investigación previa, perdón, o que ya se encontraba en etapa de instrucción y ella lo único que atinó fue decirme el papelito azul, entonces yo ya sabía que todas las carpetas que tenían papelito azul las ponía en un lado y las demás eran las instrucciones. Y veías los operativos, era una época muy difícil, una época durísima para trabajar en la fiscalía, pues yo creo que fue una época, de eso hablaremos más adelante, fue una época muy complicada y que era muy caliente, por lo menos decir que trabajaba uno en la fiscalía. Pero de todas maneras a vos decías, no, yo quiero ser más, yo voy para adelante, yo voy a ser fiscal, yo voy Claro, es todo. que de hecho nosotros tuvimos un momento y un episodio muy triste y fue el carro bomba que le colocaron a la fiscalía ahí en el edificio Veracruz cuando nosotros trabajamos allí. Yo era asistente aún y yo recuerdo el día en que ese carro bomba estalló, que ahí murieron dos compañeros nuestros de la misma unidad donde nosotros trabajábamos y eso fue muy triste. Y yo decía, de todas maneras hay que seguir adelante y yo quería ser fiscal. Y cuando se me presentó la oportunidad, la verdad para mí fue muy gratificante y fui muy feliz siendo fiscal. Me apasionaba demasiado. Y se nota, y se nota mucho. ¿Cuál era Sí, tu sí. entretención en esa época? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Te gustaba ir de rumba mucho o más bien era más tranquilo el plan? No, sabes, Mauricio, que yo nunca he sido rumbera, porque yo siempre fui muy deportista, yo entrené mucho tiempo atletismo, nunca fui una corredora pues de alta competencia, pero sí con mucha dedicación. Entonces, no, nunca me fui por el camino de la rumba, no, era muy poco lo que yo realmente salía. En ese entonces montaba en bicicleta porque tuve un problema en la rodilla, en el menisco, y el médico en su momento me dijo, fortalezca esos meniscos montando en bicicleta. Me compré una bicicleta, montaba con algunos amigos en ese tiempo, era el equipo de Manzana Postón. Montaba con, recuerdo, un ciclista que le decían alias el burro, el otro era, me escapa el nombre, bueno, en fin, el de Ciclovi, que es Chacho Tálvaro. Obviamente ellos montaban a mejor ritmo que yo, pero yo trataba de seguirles la Lo que rueda, les medías. yo no iba a clase por irme a montar con ellos y mis compañeros me decían, le pusieron una falta y yo iba y les explicaba al profesor, profesor, por favor, mire, yo no puedo venir a estudiar, pero no, que era por irme a montar en bicicleta. No, era de verdad una época muy, muy bonita también. ¿Y por qué el derecho le ganó al deporte? O sea, ¿por qué no estoy hablando en este momento con una atleta olímpica,
y si estoy hablando con la mujer que llegó a ser fiscal, la dama de hierro. ¿Cuál fue el momento en que dijo, no, yo me decidí fue por el derecho y soy muy buena para el deporte, pero... Porque yo no era buena para el deporte. Ah, no, Tenía pues... mucha constancia. Tenía mucha constancia, era muy dedicada, pero la verdad yo nunca fui ni buena atleta ni nada. Mis tiempos no eran de competencias nacionales, pero sí me gustaba hacer verdad. Y después ya en el ciclismo para mí ha sido una de las mejores y mayores pasiones el subirte a la bicicleta, estar por las carreteras, sentir el... No, eso no tiene comparación. ¿Algún momento de tu vida profesional no dijiste, no, qué mierda, ¿por qué no fui ciclista mejor? ¿Qué es esto tan horrible? ¿Yo por qué me metí en esto? Te lo juro, cuando me sacaron de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, hace poquito. Claro, en febrero yo dije, pero yo por qué me metí a eso, yo por qué no seguí en lo que estaba, por qué acepté ser directiva para que empezaran las persecuciones, bueno, en fin, pero ya no hay que llorar sobre la leche derramada. ¿En qué momento empezaste a perfilarte como la dama de hierro? O sea, ¿en qué momento empezaste a decir, listo, ya esta es la señora que se va a meter de frente a los casos criminales? Fue en Itagüí, en Medellín, ¿cierto? En ambas partes. En Itagüí, no. Lo que pasa es que cuando a mí me nombran fiscal, a mí me mandan a mí me ofrecen irme para Itagüí de coordinadora. Yo me fui de coordinadora de las fiscalías locales, que se llamaban en ese entonces, como te dije, de coordinadora allí, y allí pues era la guerra cruel que se estaba presentando entre Valenciano y Sebastián. Y en Itagüí era donde mayores muertos se presentaban porque estaba la confrontación más directa entre ellos dos. Y claro, eso eran diarios 10, 12 muertos, y aunque nosotros no trabajábamos el tema de homicidios porque nosotros éramos fiscales locales delegados ante jueces penales municipales, sí nos correspondía pues muchas de las cosas que allí sucedían, atender muchas de las víctimas, expedir los certificados, y eso me fue como llamando la atención. Fuera Ah, de eso, ¿qué tan bueno? Ah, están matando 10 y 12 diarios, eso me llama la atención, tan bueno. no, era, era saber quién estaba detrás de toda esa guerra, y obviamente eso lo va como apasionando a uno. Y para acabar de ajustar, el coordinador de la Fiscalía Seccional sale de allí y la directora en ese momento, que era Marta Penagos, decide a mí encargarme también de la dirección seccional de fiscalías ahí en Itagüí, y heredé el caso del triple homicidio de la mayorista. Ah, ok, No sé si ustedes lo recuerdan, después de una cabalgata, bueno, en fin, claro. y a mí me tocó el juicio ya del autor material del hecho, que era el sobrino de alias Colorete, Andrés Felipe. No se me olvida. Ese caso fue muy difícil porque se alteraron las pruebas, porque se sustrajeron el arma de fuego con el que se cometió el homicidio desde el almacén de evidencias, al juez le robaron el computador, al juez lo amenazaban, bueno, una cantidad de situaciones. Te lo juro que yo el día anterior al juicio traje mis testigos, los preparé. Preparar significa refrescarle lo que ellos dijeron, los reconocimientos, las declaraciones, y yo vine, los preparé, quedamos listos para irnos al día siguiente al juicio oral. Cuando llegamos al día siguiente al juicio oral y empiezo a interrogar los testigos, no me acuerdo, no sé, no, yo no estuve, no, yo abría los ojos y yo decía, pero Dios mío, ¿qué pasó acá? Bueno, en fin, eso sucedieron una cantidad de cosas. Al testigo de la SIJIN, por ejemplo, que era el topógrafo, y era una prueba relevante porque era saber dónde estaba ubicado el tirador y por qué habían muerto esas personas y por qué los tiros habían ingresado, los disparos, perdón, habían ingresado por la espalda. Bueno, en fin, eso era algo pues muy técnico. Al mismo muchacho, la defensa en el contrainterrogatorio empezó a atacarlo muy fuerte, hasta que le hicieron decir que el dictamen topográfico que le estaba presentando la defensa lo había hecho él, que no era cierto.
Entonces el muchacho era súper asustado, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces yo pedí el documento, leí el documento y, oh sorpresa, cuando leo el documento y veo que era una prueba de la defensa porque tenía la declaración que cambiaba, la declaración de nuestro testigo firmado por el investigador de la defensa. Entonces, claro, cuando yo lo leí, yo ya le dije, tranquilo, no se preocupe que ya esto lo tenemos ganado. Claro, yo le hice ver al juez que eso era una prueba de la defensa y no de la fiscalía, y que ellos estaban mintiendo y engañándolo a él, engañándonos a nosotros para pedir una nulidad. Ay, Claudia, hola. Claudia. Porque no le habíamos hecho un descubrimiento probatorio. Bueno, eso fue una cantidad de cosas. Perdóname, que entró una llamada. No, tranquila, tranquila, pero alcanzamos la idea, alcanzamos la idea. ¿Oíste? ¿Y nunca se te ha ocurrido vender tus historias para una serie de televisión? Es que eso lo ve uno en la tele. O sea, estamos hablando de robo de pruebas al almacén de la fiscalía. Eso es Breaking Bad básico, Claudia, por más, Dios. más o menos. Eso es Hollywood. Más o menos. Bueno, en fin, que terminamos, claro, el abogado no volvió al juicio oral, mandó a su suplente, terminamos el juicio y finalmente logramos que a ese tipo, la ley de Murphy. Dios santo, Dios santo, hay unas historias que uno creería que es en serio, pasan solamente en televisión, o sea, o en las películas, y que no pasan aquí cerquita en Itagüí. Entonces, claro, a raíz de ese juicio que nosotros logramos la condena de esa persona, yo tuve que salir de Itagüí porque empezaron las presiones, las amenazas. Recuerda que yo te dije que él era sobrino de alias Colorete. Alias Colorete fue uno de los narcotraficantes que trabajó al servicio de Pablo Escobar en ese entonces. Y bueno, me tocó salirme de allí e irme a trabajar en Medellín. Marta Penagos, que era nuestra directora, me envió para un grupo que ella estaba creando, que se llamaba un grupo de tareas especiales para perseguir organizaciones delincuenciales. Y allí llegué yo a trabajar, conmigo eran 4 fiscales más, que solamente trabajamos el tema de crimen organizado, y creo que había en Cali y en Bogotá también 3, 4 fiscales. Esa idea le gustó mucho al fiscal de ese momento y fue donde se creó BACRIM inicialmente, que después se llamó la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado. No, y fueron nuestros mejores años porque perseguir la delincuencia ha sido para mí fascinante, porque es que, Mauricio, lo bonito y lo apasionante de esto es que vos partís de un nada, porque partís de una información, valga la redundancia, de un informante que viene y te dice: yo conozco a Pedrito Pérez, que hace parte de una organización delincuencial, y con esa sola información y en compañía de tu policía judicial, construís todo un proceso y incluir una investigación, 10, 12, 15 personas que hacen parte de esa estructura delincuencial. Eso es muy bonito. Conseguir las víctimas, los números para interceptar, los sitios para poder hacer la vigilancia y seguimiento, ¿no? Eso es de verdad muy apasionante. Bueno, bueno, y es evidente que te apasiona. Y digamos que esa fue la primera amenaza. Donde, bueno, te intentaron amedrentar y con más ganas fuiste a trabajar. En ningún momento de tu carrera dijiste: no, ya ahora sí es hora de renunciar, qué susto, chao. Cascabeleaste en algún momento. No, es que me dio mucha risa de mi mamá. No importa. Que le digo, no pase, y pasa por el lado agachado, pero se ve. No, la verdad nunca pensé en claudicar, y por el contrario, esos temas de amenazas, esos rumores de un posible atentado, me indignaban tanto que más me impulsaban a seguir trabajando contra las organizaciones delincuenciales. Yo se lo dije a uno de esos bandidos, se lo dije a alias Tuto. Yo le dije: mientras yo no le reciba una chocolatina ni un vaso de agua a alguno de ustedes, yo con mi cabeza en alto puedo seguirlos persiguiendo. Y dígale a todos los de la oficina de Envigado que no les tengo miedo y que los voy a seguir investigando. Y te intentaron sobornar.
intentaron hacerlo, vos decís que no le reciben a Chocolatina. ¿Recordás así una cosa que vos digas, uy, estos manes que están mandando esto? ¿Cómo? Pues aparte de las amenazas, sobornos. No, me recuerdo una vez que capturamos a Sebastián, a Frank, el hermano de Sebastián, y cuando nosotros llevábamos siguiéndolo mucho tiempo porque el tipo era muy hábil y él cambiaba de carros, cambiaba de rutinas y para nosotros era muy difícil seguirlo para la captura y cuando lo capturamos en el centro comercial Santa Fe, lo llevaron a la SIJIN para hacerle pues la plena identidad y uno siempre tenía que ir a verificar los derechos de la persona capturada. No se me olvida que yo llegué a la SIJIN para hacer esa verificación, llegó un tipo que no era abogado, no te miento, el tipo llegó y me sacó los fajos de billete y me los puso encima del escritorio. Entonces yo le dije, señor, ¿como para qué está sacando usted esa plata? Entonces me dijo, no, para nada. Y yo le, o los guarda o yo misma lo capturo en este momento por estar aquí fastidiando las autoridades. Entonces, claro, el tipo volvió y guardó los fajos de billete, el tipo nunca me dijo nada, pero era muy evidente si me estaba poniendo la plata ahí, que me estaba diciendo, vea, esto se lo doy a cambio que deje a Fran en libertad o no lo judicialicen. De ese tamaño son de atrevidos. Y yo voy a hacer una pregunta que puedes decir paso, no. ¿Qué tan caliente es Medellín y el área metropolitana comparada con otras ciudades del mundo? La verdad de Medellín es bastante difícil, es muy difícil. La delincuencia, yo siempre lo dije y lo sostengo y lo sigo sosteniendo, la delincuencia en la ciudad de Medellín es totalmente diferente a cómo se presenta la criminalidad en Bogotá, Cali y Barranquilla. Nosotros tenemos aquí las estructuras delincuenciales más grandes que hay en el país de narcotraficantes y de estructuras delincuenciales dedicadas a otras rentas criminales, lo que no pasa en Cali, lo que no pasa en Barranquilla y lo que no pasa en Bogotá. En Cali tenemos ahora los narcotraficantes que están volviendo a salir de esas penas que cumplieron. En Barranquilla tenemos son pandillas, delincuentes que se dedican a temas de microtráfico, a temas de hurto. En Bogotá también es lo mismo, tenemos pandillas dedicadas a hurtar, a distribuir sustancias estupefacientes, pero el fenómeno criminal lo tenemos en Antioquia. La extorsión, la venta de sustancias estupefacientes, las oficinas de sicarios, eso no se presenta sino acá. Entonces la criminalidad es totalmente distinta y desde ese conocimiento y esa óptica que nosotros hemos tenido es que nos ha permitido ser tan exitosos en años anteriores precisamente para perseguir el crimen en la ciudad de Medellín. Y bueno, de todos los años, ¿podrías identificar una época como la más dura del 94 hasta el 2019, 2020, que estuviste la época más dura de la ciudad, del país, que dijiste, uy, esto yo nunca lo había visto? La época más dura es 98, 2000, 2001, que es, no, inclusive un poco más antes, que es el momento de la guerra cruel entre, sabes que luego de la muerte de Pablo Escobar, que fue en el año 93, alias Don Berna tomó el control de todas las organizaciones delincuenciales en Antioquia. Cuando a él lo capturan o negocia, yo no recuerdo cómo él finalmente terminó siendo judicializado, es que se dispara la guerra, que fue en el 95, 96 más o menos, creo, que se dispara la guerra entre esas dos alas de la oficina de Envigado, que era Sebastián Sebastián y Valenciano, y ahí es donde se genera la cantidad de muertos. Es que yo te digo que ahora nos reíamos, pero en Itagüí eran 10, 12 muertos diarios, porque ese era el centro de operaciones de Valenciano, y había otra ala que le trabajaba a Sebastián, entonces la confrontación era muy fuerte, se presentaba también en los barrios de Manrique, se presentaba en Castilla, en la Comuna 13, para mí eso fue una época bastante difícil. Posteriormente se han presentado conflictos, situaciones complicadas de orden público, pero no como esa época.
Claudia, hay unas cosas que son de verdad como de película, decíamos ahora, y es, ustedes has logrado de pronto hablar con alguien que capturaste, con uno de los hombres que capturaste, has hablado frente a frente, y qué te han dicho. He hablado con dos personas. Hablé con un miembro del Clan del Golfo y logré entender cómo, cuál era la filosofía de ese grupo armado organizado, cómo se movían, por qué estaban en el mundo de la delincuencia, de quiénes estaban conformados, y también con otro cabecilla de la oficina de Envigado también pude hablar bastantes veces con él y también logré entender cómo se movía la oficina de Envigado, qué era lo que hacían, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus medios de financiación. Y eso pues a mí me abrió un panorama diferente porque nosotros teníamos limitado solamente a lo que sabíamos dentro de la investigación, pero ya escucharlos a ellos, eso te da una visión más amplia de lo que es esas estructuras delincuenciales. Pues como decir, uy, yo sí estaba era más embolatada, que está buscando por ese lado, que es por aquí. Que volver a escribir todo esto. No, no tanto eso, sino que es confirmar precisamente muchos de los datos que uno tiene al interior de la investigación, pero que no conectaban. Entonces, sí, claro, Ah, ok. cada que yo podía entrevistarme con ellos, lo que buscaba era las conexiones del por qué yo había descubierto que este trabajaba con este, pero si no eran del mismo lado, pues cómo se terminaban trabajando. Entonces, claro, eran las alianzas de las organizaciones delincuenciales con un único fin y es obtener esas rentas criminales. Entonces, verdaderamente era importante escucharlos a ellos. Hay una cosa de la que se habla mucho, dos cosas. Una, las excentricidades de las personas que están en ese mundo, y otro de los alias. Voy a empezar por las excentricidades. Sí es cierto, o sea, uno ve en los operativos y tal, pero sí es un patrón común que estos manes tengan baños de oro, que tengan cosas que uno diga, Dios mío, hay algo que te haya sorprendido, como si era una finca, tenía un helicóptero de ventilador, alguna cosa así que uno diga, ¿qué es esto? No, sabes que no. Ellos como que aprendieron de la época precisamente de Pablo Escobar y a pesar que viven en casas y fincas muy lujosas y tienen gustos muy exquisitos, no tienen esas excentricidades de antes que tenían ellos, no. Es unos apartamentos, unas casas y unas fincas muy lujosas, pero dentro de lo normal. Ah, ok, ok, no es ya como lo que así pasaba antes, que eran sanitarios de oro y que uno decía que No, no, era tan no. horrible. No, uno encuentra colecciones de relojes, cadenas muy costosas, lociones muy costosas, tenis de marca, correas de marca, pero no, lo normal. Hay un lugar, digamos, lo que sea tu paz en la vida, que vos, incluso cuando estabas trabajando y eras, aquí, llegué aquí, o la casa, o montando cicla, pero un lugar donde digas, bueno, aquí ya no pienso en nada, aquí mi cerebro está quieto, aquí mi alma está en paz, tenés un lugar así. Dos, mi cama y la bicicleta. Ahí ya no Sen- importa nada. no, acostarme en mi cama, dentro de mi pieza, a ver el canal de YouTube y escuchar música o ver Netflix o anterior cuando no había Netflix, ver cualquiera de las películas de los canales que tradicionalmente siempre han existido. Para mí eso era lo máximo, no tener que salir a la calle, no escuchar a nadie, no tener que estar pendiente mirando para los lados, quién se te acerca, quién te mira. No, para mí eso era lo mejor del mundo, estar en mi casa. Claudia, voy a hacer, digamos, un pequeño pare aquí porque vamos a tener una segunda parte, no te voy a demorar mucho, gracias, te va a acabar la batería del celular, para hacer una segunda parte en la que sí quiero preguntar otras cosas más puntuales todavía de tu labor y que se ven también mucho en las películas y que toda la vida he querido preguntar.
muchas gracias a toda la gente que comenta, muchas gracias por comentar aquí, por darle me gusta, por suscribir este canal, por compartir estas entrevistas, estas charlas. No sé si son entrevistas realmente, porque me siento es hablar aquí. Entran a mi casa mucha gente y he pasado muy bueno. Hoy estoy hablando con Claudia Carrasquilla, que fue fiscal mucho tiempo, la dama de hierro, ya han visto por qué. Hay veces que a uno, incluso sin estar ahí involucrado, le da miedo. La verdad, un poco como, uy, Dios mío, qué susto. Pero es su estilo de vida, es una mujer realmente encantadora, la verdad. No sé cómo describir el encanto que tiene esta mujer. Y estamos conversando, muy chévere. Claudia, Mauricio. hablando de eso, hay un mito, también puedes decir sí, no, y no contestar, pero el mito es que eres en el mundo criminal, eres tan temida como amada, que eres, digamos, el coco de muchas organizaciones criminales, pero también el amor platónico. ¿Algunas veces te dijeron eso? Eso no lo sabía. ¡Ah, no! No. Pues ahí me voy contando. Esa parte no la sabía, que despertara pasiones. Nunca te llegaron a decirte algo así, como que alguien que estuvieras persiguiendo, como en la Casa de Papel, que lo viste, como que lleva puesto, cómo está, o que le pongan señuelos, o eso pasa solamente en No, las películas. solamente me causó mucha gracia en una capa que se hizo. Ay, perdóname. Tranquila. En una captura que se hizo, que cuando yo llegué a a leerle, perdón, los derechos del capturado a ese indiciado, el tipo me miró y me dijo, ay, doctora, yo me imaginé que usted era más alto. Y yo le dije, ¿cómo así? Entonces me dijo, sí, usted se ve muy alta. Y yo le dije, no, mijito, yo soy bien chiquita, vea, 1,59. Chiquita brava o no, ¿usted considera brava Claudia, no? Yo sí tengo mi carácter. Sí tengo mi carácter y sí, cuando me toca reaccionar, reacciono y soy muy explosiva, lastimosamente, que ese es uno de mis grandes defectos. Y eso se puede manejar, ¿no? Yo diría que sí, que eso se puede controlar, como le dicen a uno, respire, piense antes de decir, pero es que hay momentos en que uno no puede ni pensar Se, y a se mí puede, se puede controlar, pero no quiere. se me suelta la piedra rapidito. ¿Qué le da rabia en la vida cotidiana? ¿Qué Las es lo que...? mentiras, Eso... No, chao. la mentira y la deslealtad. Yo no Y puedo con eso. ¿usted se considera buena para coger mentirosos? Si yo le digo una mentira, Sí, ¿usted considera buena? Es que me está diciendo mentira. casi siempre soy capaz de establecer quién me miente. Porque es que el mentiroso cae fácil. Porque hoy te dice una mentira y al segundo está su subconsciente dando esa señal que te está mintiendo. Y yo soy muy perceptiva cuando estoy hablando. Yo le presto mucha atención a las personas y escucho lo que me está diciendo y rememoro y digo, no me está diciendo la verdad porque pasó esto, porque pasó aquello. Yo sí fácil detecto la mentira. Esta pregunta también, todas las preguntas que puedes decir, no, eso no lo voy a responder. Durante todo el tiempo, en todas las películas, es que quiero como que mirar qué es mito y qué es verdad de las películas. Las películas dicen, no hable por teléfono, que por ahí lo cogen. No hable por teléfono, que eso es un sapo tremendo. Si usted habla por teléfono, lo ubican. Eso es cierto. O sea, el teléfono, una persona buscada habla por teléfono, tiquiti. Sí, eso es cierto. Nosotros, o por lo menos a mí, las investigaciones me gustan técnicas. Técnicas quiere decir que cuando uno intercepta una línea telefónica de alguna persona que cometió un delito, que pertenece a una organización, nada más bueno
que vos ponerle el audio en la audiencia y que el man se escuche. Eso es lo mejor, porque ellos empiezan, agachan la cabeza, dicen no, se ponen pálidos porque ellos reconocen su voz, saben que hablaron por ese teléfono y ya eso lleva usted un terreno ganado porque ellos no pueden controvertir lo que dijeron en el teléfono y sobre todo que nosotros acostumbrábamos una técnica y era llevar a las audiencias los audios muy normales para establecer que el que utilizaba la línea sí era él y no otro, ¿sí? Es decir, vos en tu teléfono celular lo puedes utilizar para hablar con los delincuentes y hablar de temas delictivos, pero también lo tenés para tus cosas normales, para la llamada del mecánico, del odontólogo, del domiciliario. Entonces, claro, eso puede ser no relevante, pero para nosotros sí era muy relevante. Por ejemplo, te cuento una anécdota. En un caso en Bello, capturamos uno de los miembros de esa organización y a él lo llaman un día de un taller, recuerdo que era un taller, bueno, un taller acá en Medellín y le dice, don Oscar, entonces él le dice, sí, con él. Entonces le dice, ah, mire, es que lo estamos llamando del taller para decirle que, bueno, tal y tal cosa, tal y tal otra. Entonces le piden su dirección y él da su dirección. Y él da la llamada telefónica. Nos permitió que cuando estábamos haciendo la audiencia, cuando lo capturamos, nosotros le dijimos al juez, mire, la persona que estaba utilizando ese teléfono es ese señor Oscar, porque aquí en los derechos del capturado, él colocó su misma dirección, su mismo número de apartamento y este mismo número telefónico. Quiere decir que las llamadas sí son de él. Entonces, claro, eso para nosotros es muy importante poder trabajar en eso. Y hay teléfonos irrastreables como en las películas también, que es como, oh, lo perdimos, que lo están, que lo están rastreando y dicen, oh, lo perdimos. Sí, ellos nos apagan los teléfonos Ah, ok. cuando alguien nos vende la información y dice, mire, le tienen el teléfono interceptado, nos apagan el teléfono y cambian de teléfono. O el clan del Golfo utiliza o el clan del Golfo también utiliza unos teléfonos encriptados. Ellos tienen un técnico, un ingeniero en comunicaciones y el ingeniero ha creado un programa encriptado donde solamente 4 o 5 personas tienen acceso, perdón, a esas comunicaciones y nadie puede desencriptar. Es bastante difícil. Claudia, has vivido mucho tiempo con escoltas. Es una pregunta. ¿Tenés escoltas o tuviste escoltas cuando tenías estos cargos y todo? Y esa vida es fácil de llevar o sea, hay que aprender a manejarlo. ¿Cómo es? Desde hace 10 años tengo yo un equipo de seguridad siempre al lado mío. Desde que yo llegué de Itagüí, que empecé a recibir las primeras amenazas, desde ahí me pusieron el esquema. Sí, es aprender a manejarlos, es aprender a entenderlos, es aprender a respetarlos, porque se vuelven como de tu familia. El esquema que yo tenía, por ejemplo, acá en Medellín era de la policía y con ellos estuve casi 5 o 6 años. Ellos eran como mis hijos, como mis hermanos. Yo sabía cuando estaban mal geniados, cuando habían peleado con la esposa, ellos sabían cuando yo estaba brava. Y uno pierde su intimidad. Porque, por ejemplo, te voy a referir a un momento. Tú vas a una tienda a comprar ropa interior, a ellos ya saben cómo te gusta la ropa interior porque ellos están parados al lado. No, es muy incómodo. Doctora, lo siento, tengo que estar aquí, es mi trabajo. Claro, entonces ya saben si a usted le gusta la tanga de hilo, si le gusta el fondo de olla. No, eso es... ¿Y te has sentido alguna vez vulnerable? No, la verdad nunca me he sentido vulnerable. Sí se cuestiona uno de pronto una oportunidad que yo ya lo he relatado en muchas entrevistas, que fue la última amenaza, no la última, la antepenúltima amenaza creo que fue que me hicieron.
Que claro, cuando ya ellos nos contaron que nos estaban haciendo los seguimientos, entonces nosotros nos sentamos a analizar si era o no cierto lo que nos estaban diciendo. Y claro, los muchachos dijeron, doctora, ¿se acuerda un día que veníamos de tal y tal parte, que nos siguieron una freeway azul y que el tipo dio 2 vueltas al rompoy ahí para entrar a la Alpujarra, que nosotros también dimos las 2 vueltas? Y yo le dije, claro, sí, yo sí me acuerdo. En esos momentos sí se siente uno vulnerable porque dice, hombre, nos faltó tener más concentración en el tema y lo dejamos pasar como desapercibido y mire que sí era cierto, pero de resto no, me he sentido protegida, la verdad. Esos muchachos hacen un trabajo fenomenal. Claudia, hay una anécdota, pues no sé si se puede llamar anécdota, y es que en un operativo encontraron un cuaderno como con una lista como una natillera, una vaca para recoger para matarte. ¿Eso es mito o Sí, eso es cierto? no, eso fue cierto. Imagínate que yo ya no era yo ya no estaba en crimen organizado, pues como fiscal, sino que estaba directora en Medellín. Y en crimen organizado ordenaron un allanamiento para la captura de alias Pantera, creo que era el tipo, él era del clan del Golfo de la zona de Segovia o algo así. Y cuando hacen el allanamiento, pues encuentran un cuaderno. Esos muchachos habían trabajado conmigo en crimen organizado y uno de ellos alcanza a observar un cuaderno y en el cuaderno estaba mi nombre y tenía varias cruces alrededor de mi nombre. Entonces, claro, a él le llamó la atención y le dijo, ¿quién es esta señora y por qué tiene esas rayas ahí tan extrañas? Y le digo, no, ella es una dura de acá de Medellín, que Otoniel dio la autorización que el que fuera capaz de darle, que le diera, porque ha molestado mucho las organizaciones delincuenciales y las rayas son las personas que han dado plata para recoger el dinero necesario para hacerle el atentado a ella, que porque el atentado costaba mucha plata. Dios santo. Y en ese Sí, no es momento, un mito. ni así pues, y la familia que dice, ay, tan bueno vos ahí, toda amenaza, ninguna vez tu familia te dijeron, ya sálgase, ya basta, ya eso está muy caliente. No, no, mis hijos son muy conscientes del tema y mis hijos han sido como muy consecuentes pues con la situación que yo he vivido y ellos me dicen, no, mamá, siga para adelante, hay que hacer algo por este país. ¿Qué importa? Nosotros nos aguantamos todo lo que sea, nosotros nos cuidamos, nosotros te apoyamos, no te preocupes. Tremendo, tremenda historia esa, porque además es familiar. Ahora, después de haber dejado de trabajar en la fiscalía, me imagino la cantidad de tiempo que te sobró, porque el horario no debe ser un horarito de oficina, allá de 8 a 12 y de 2 a 6. No, los primeros días yo me levantaba y decía, ¿y qué me pongo a hacer? Ay, ¿cómo qué hago? Pero luego ya me fui como contactando con otras personas, fui encontrando diferentes actividades para hacer, como te he dicho y he dicho en muchas partes, estoy asesorando a algunas personas, estoy con algunas consultorías, estoy dando clases en la misma policía, estoy haciendo una maestría, estoy dedicada 100% al deporte, me gasto 3 horas haciendo rutinas que me manda un entrenador de Medellín y bueno, me entretengo en eso. Lo que sí fue muy chistoso es porque los primeros 20 días estuve muy enferma del colon, pero muy enferma. Rebajé 5 kilos y el médico me decía, lo que pasa es que usted venía sometida a un estrés tan alto que su cuerpo sintió el cambio de la presión que usted tenía a estar ahora tan tranquila y eso la descompensó. Tremendo, somatizar eso. Somatizar ese, y claro, y era yo por qué salí, qué pasó, yo qué hice mal, porque uno empieza a cuestionarse y a decir, pero qué pasó, yo por qué terminé fuera de la fiscalía, qué hice, qué hice. Bueno, entonces yo digo que todo eso lo lleva a uno como a estresarse y como a generar una reacción en el cuerpo que finalmente pues terminé por superarlo, pero bueno, y aquí voy.
estarías del otro lado, estarías, digamos, en la defensa de alguien en el derecho penal por Sí, estos días. sí, sí, yo lo haría. Pues, litigar, que es lo que llaman, y estar en la defensa del Sí, otro lado. yo lo haría, yo litigaría, obviamente no representaría a ningún delincuente, pues porque no iría con mi pensamiento ni con mi corazón, pero sí defendería a otras personas que estén involucradas en otros hechos delictivos, pero que no sean pues pertenecientes a ninguna organización delincuencial. Varias anécdotas, Claudia, antes de terminar. Ah, bueno, no, esto no lo puedo dejar pasar. Los alias. ¿Todos los alias son ciertos o hay alguien que bautiza alias, como un tipo de sacerdote de alias en la fiscalía? Porque si uno dice, Dios mío, este señor, ¿cómo le van a decir eso? No, es que alias culo. Yo sí, por Dios, ¿cómo le dicen eso? O alguien se lo puso, o se Sí, encontraron algo que dijeron, este mantiene el pelo negro, alias pelo negro. Todos los alias son ciertos, Claudia. no, eso es cierto. Imagínate que inclusive había un tipo que le decían careverga. Pero ¿cómo es posible? Uno no es capaz de decirle a un señor que sea muy malo decirle así, uno cómo le dice, don Careverga. No, obviamente no. Pero, por ejemplo, a ese tipo cuando lo capturaron, todos nos fuimos para la audiencia a ver por qué le decían careverga, pues imagínate, semejante apodo. Entonces, claro, eso son cosas que le pasan a uno y la verdad, ¿no? Es que la mayoría de los alias se los colocan ellos mismos por situaciones que pasan entre ellos mismos, en el barrio, en la familia, del trato y de la relación que ellos mismos tienen y eso se va generando esos alias. No, tremendo alias. Es decir, yo no sé cómo, no, al revés, no me diga así. Pero se siente orgulloso que le digan así, pues ya él, muy No, pues bien. debe ser. Yo pensé que en serio había alguien como en la policía o en la fiscalía diciendo, bueno, este señor tiene cara de tal, listo, acá lo voy poniendo. Diga que capturamos a alias tal. No. Ellos mismos tienen sus apodos y uno ya sabe que es él, alias Piercing, alias Carlos Pesebre. Bueno, en fin, ellos tienen sus alias, pero ellos mismos se los han creado. Hay alguien que se te ha escondido, se te escondió también, que viste, mis respetos. Este man se cambió de cara o se cambió de pelo y decir, no, mis respetos, sin decir nombres, pues obviamente. Fran, el hermano de Sebastián, para nosotros fue bastante difícil poderlo judicializar. A los chatas también, a, Carlos, a Tom, a Jonás, al hermano de Chatas, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, fue bastante difícil. Inclusive esa investigación tuvo muchos vicios de corrupción porque ellos le pagaban a la policía para que les estuvieran informando de manera permanente todos los pasos que nosotros dábamos, hacíamos, perdón, en la investigación, al punto con decirte que una vez yo fui a hacer una audiencia de búsqueda selectiva en base de datos, que es pedir información de las bases privadas, y eso hay que ir ante un juez, y el acta de esa audiencia me la mandaron a mí por WhatsApp y me dijeron, mire, ellos saben que usted está pidiendo en este momento la audiencia y sabe a quiénes tiene identificados. O sea, la cosa era tenaz. Estábamos haciendo un seguimiento con la policía judicial, pues yo no estaba la policía judicial, y si no es porque el policía judicial llevaba contrainteligencia que estuviera pendiente de lo que él estaba haciendo, se lo iban a robar. Dios santo. Lo iban a secuestrar para matarlo, torturarlo y sacarle la información que estábamos nosotros investigando. Es que la dificultad de nosotros y de todos los fiscales acá en Medellín y de la policía judicial es tremenda. Entonces, claro, eso nos lleva a nosotros, nos coloca en un grado de dificultad muy alto para poder adelantar las investigaciones. Claro. ¿Y qué es más difícil, Claudia? El crimen organizado, que como lo conocimos y hemos con alias y como hemos hablado durante todo este tiempo, o los famosísimos criminales de cuello blanco, que también te tocó enfrentarlos. ¿Qué es
más difícil de enfrentar a nivel general? El delincuente de cuello blanco porque él tiene poder y te hace mover, hace quitar gente, hace mover la gente porque tienen el poder y como son el poder detrás del poder, pues se hace difícil y empiezan los señalamientos también porque decidiste tocarlos. El Varias cosas, bandido uno ya sabe, el claro. bandido ya sabe que, y cuando uno lo captura dice, sí, yo ya sé que perdí, pero el delincuente de cuello blanco no te va a decir, sí, perdí. No, él se va hasta el final y te jode la vida todo lo que pueda. Y esa es una frase que escuchaste mucho, perdí tan como usted ganó, Todos, como acepto este es su trabajo. todos siempre decían, perdí. Digamos, voy a ser un poco exagerado, ¿no? Digamos que, entre comillas, respeta tu trabajo, como usted, Claudia, pues usted fiscal me cogió, perdí, tal, como, digámoslo, pues a pesar de que te mandan a amenazar y todas esas cosas, pero también entienden eso. Lo que pasa es que lo que es el cabecilla de la estructura delincuencial usualmente es una persona que está formada entre comillas, ¿sí? Pero es un hombre ya de edad, es una persona que ha vivido mucho dentro de la AMPA o de ese medio delincuencial y ellos toman conciencia que realmente ellos estaban realizando actividades delictivas. Entonces ellos le dicen a uno, no, nosotros entendemos que esa es su función. Claro, hay otros eh, más belicosos, digo yo, o más arrogantes que dicen, no, hay que sacarla del camino porque ella nos está jodiendo la vida. Y por eso deciden amenazarme y montar planes, inclusive de desprestigio también lo han hecho. Pero es eso, pero finalmente los que son conscientes del tema, ellos dicen, perdí, me equivoqué. Ok. ¿Dónde era la oficina tuya cuando estabas en la Fiscalía de Medellín? ¿Yo qué? La oficina era de dónde? Sí, cuando fui fiscal, nuestra oficina quedaba en la Alpujarra. Ok. En el séptimo piso, ahí quedaba la Dirección de Crimen Organizado. Y cuando estuve directora de fiscalías en Medellín, pues mi oficina quedaba en el búnker de la fiscalía en el quinto piso. Ese gran nombre de ese búnker, como que, uy, aquí nada, eso es muy difícil entrar, hay que dejar los teléfonos afuera y una cosa, es incluso surreal que digan que algo se filtró de allá, que la entrada ya es una cosa tremenda. Sí, es muy complicado ingresar ahí, pues de ahí que lo llamen el búnker por la misma seguridad, pero nosotros tuvimos un tema de vulnerabilidad cuando yo estaba ahí de directora y fueron unos sobrevuelos de unos drones. Nosotros tuvimos que pedir de Bogotá un inhibidor de señales precisamente para que ese dron no estuviera volando porque no sabíamos cuál era su pretensión. Si realmente era asustarnos, intimidarnos o realmente estaban buscando realizar algún atentado o algo, pues, pero logramos sortear ese momento porque el equipo de seguridad que tiene la Fiscalía General de la Nación es muy sólido, es muy fuerte y la cooperación que nosotros tenemos con las fuerzas militares y la policía también es excelente. Claudia, pues ya estamos terminando, hay varias confesiones, digamos, confesiones no, sino que dije en varias partes que iba a tener esta conversación y mandaron a preguntarte varias cosas. La primera era si quisieras litigar, la segunda si quisieras dar clases en universidades, ahora estás dando clases en la policía y tal, pero en universidades te le medirías a dar clases. Sí, también, claro, sería muy importante. Ojo a esta, muy dura. ¿Te gustaría Mm, algún día ser alcaldesa de Medellín o tener algún cargo público como una secretaría de seguridad o algo? ¿Te ha llamado la atención? ¿Te han dicho? La verdad, sí me gustaría ocupar uno de esos cargos porque me parece que desde allí podría desarrollar todas las estrategias que he recogido y la experiencia que he tenido durante estos 26 años. Y pues, ¿por qué no ser alcalde de Medellín? Sería la primera mujer alcaldesa de Medellín. Y te suena la idea, o sea, escuchas propuestas. Pues si me las hacen, las evaluaría. No soy muy amante de la política ni entiendo la política, pero si me lo propusieran, lo tendría entre mis posibilidades.
¿Qué te hace reír, Claudia? Un buen chiste, mamarle gallo a la gente, eso me hace reír. Las películas de humor me hacen reír. ¿Verdad? Eso me gusta. ¿Ves películas también, ves películas de humor, ves de todos, sos amante, digamos, a Netflix, pero también ves películas de investigación criminal y de todo esto y qué tan cercana están a la Obviamente, realidad? obviamente me veo todas las series que tienen que ver con fiscales, con abogados, con fuerzas especiales. Esa es mi gama de películas preferidas. Pero también me gusta ver películas colombianas que son, para mucha gente le choca el paseo uno, dos, tres, pero a mí me parece muy chévere. Yo me río mucho con esas películas. Me gusta mucho El Águila Descalza, me gusta Andrés, el de la pelota de letras. Ah, muy bien. Yo fui con mis hijos en Bogotá a lo último que él hizo y la verdad yo no paré de reírme toda la noche y me dijeron, pero ¿de qué se ríe tanto? Y yo le dije, pues porque eso nos correspondió a nosotros, que la mamá tuviera la carpetica encima de la televisión con el jarroncito, todo eso fue lo que nosotros vivimos. Entonces, pues claro, ellos no entendían porque ellos son de otra época totalmente distinta y no, a mí la verdad pareciera que no, pero yo tengo muy buen humor. Los que realmente me conocen y con los que yo interactúo todo el tiempo saben lo cansona que yo soy, que yo me río. De hecho, en mi casa siempre ha sido centro de reunión de los amigos de mis hijos. Y allá yo les mamo gallo y los molesto por las novias, por el novio y me los gozo. Y ellos se ríen también porque ellos ven que yo soy tranquila y soy muy desparpajada pues en ese tema. Y me gusta mucho que en esta conversación te has reído mucho. Eso me gusta mucho. Que Ay, te estás sí, riendo. no, claro. Sí, No, es que es porque un formato chévere, es un formato distinto y a mí me gusta estar tranquila, estar relajada. de los 26 años que estuviste trabajando con tanto camello, con día y noche, fines de semana, eh, ¿qué tenés para decirle, por ejemplo, a tus hijos después de eso? Que en muchos momentos los dejaste solos, digamos, porque tenían algo y tenías que salir, o que en muchos momentos te vieron tan férrea que también pusiste una, una pantalla entre ellos y vos para no afectarlos. De todo esto, ¿qué tenés para decirles? Perdón. Y cómo lo toman ellos? No, como te digo, ellos siempre me han apoyado a mí todo el tiempo en mi trabajo, pero yo sí tengo que pedirles perdón porque la verdad, yo salía 6, 7 de la mañana y no sabía a qué hora regresaba. O me permanecía fuera de mi casa 3, 4, 5 días y ellos solos. Mi hijo mayor y mi hija menor solos completamente porque yo no vivo con mi mamá, yo no tengo papá, pues porque mi papá murió hace mucho tiempo, mi mamá vive en otra ciudad y ellos han permanecido siempre solos. Y, por ejemplo, una de las cosas para mí más gratificantes de estar en mi casa, inclusive pues por la salida de la fiscalía y por el tema del COVID-19, es poder cocinarles. A mí me gusta la cocina, me gusta preparar diferentes recetas. Mi, mi guía espiritual, mentiras, mi guía culinario es Google. Entonces yo hoy me levanto y digo, yo quiero la carne así, quiero el pollo así, quiero las papas así, me meto a Google, busco la receta y así la preparamos, o mis hijos siguen páginas de comida, ay mami, prepáranos tal cosa. Y eso es muy rico, yo nunca lo había podido hacer, entonces eso la verdad es delicioso. Mi hija antes que tuviera que dejar de asistir a las clases, ella me dijo un día, ay mami, qué rico poder llegar y que tú me hagas el almuerzo. Para mí eso, yo casi lloro, casi rompo en llanto porque la verdad en los 26 años nunca lo pude hacer. Mis hijos se criaron en manos de mi mamá y de la empleada doméstica, entonces es muy triste. Tremendo. Hablando de eso, Claudia, en este canal de YouTube, al que le invito a que se suscriban, hay recetas. Estoy cocinando también, porque en la cuarentena todo dio para todo, entonces cociné, hice una receta de frijoles y ahí está en este canal de YouTube. Uy, qué rico. Y un sancocho de bagre.
Es muy fácil porque le das play y vamos cocinando y hablando ahí, la gente va cocinando. Ahí están las dos. Voy a hacer 5 más, pero para que Y sepas. cuenta, ¿qué otras recetas? A ver. Voy a hacer, no me vas a creer, voy a enseñar a hacer arroz, porque yo no sabía hacer arroz en una olla Yo que no fuera tampoco. olla arrocera. Te puedo hacer una receta de arroz. Yo tampoco. Yo cocino muchas cosas, preparo lo que sea y me he mido a lo que sea, pero el arroz no he podido con él. Siempre me queda, como dicen las mamás, masacotudo. Sí, voy a hacer, estoy ensayando hace por ahí 15 días, día por medio, no, hace por ahí un mes, y voy a hacer receta de arroz y me va a quedar bueno, para que la gente siga paso a paso ahí. Y ahí están los frijoles y el sancocho de bagre. Voy a hacer sudado y voy a hacer una carne al horno, no, mejor dicho, ahí está, sigan este canal que ahí voy a cocinar, que a No, mí también me gusta. buenísimo, Claudia, buenísimo, buenísimo. Claudia, muchas gracias por contestarme. No, Mauricio, la verdad el agradecimiento es para ti porque, vuelvo y te repito, esto es un formato totalmente diferente que permite mostrarme realmente cómo soy. Es que la gente conoce es mi cara fuerte, mi aspecto laboral y yo soy un ser humano igual a los demás, soy un ser humano como tú, como todos los que nos van a ver en este canal y eso es lo que a mí me gusta también, que vean que yo soy un ser humano común y corriente, con virtudes y defectos como lo tenemos todas las personas y de verdad que muy, muy agradecida contigo. Pero te gusta que te digan la dama de hierro, claro. No, pues sí, claro, obvio que me gusta, que me gusta la Pues hoy conocimos la sonrisa de la dama de hierro. Es que tengo una última anécdota. Imagínate que Cuente. yo no recuerdo a quién capturamos y llegué a las audiencias con otra compañera que trabajaba ahí en crimen organizado y le dice el custodio a los detenidos y le digo, ay, ja, mejor dicho, prepárense porque llegaron este par de fieras y aquí se las van a echar todas. Aquí perdieron ustedes. Sí, 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 esas viejas son muy bravas, sí, esas viejas son muy bravas en los custodios. Dios santo. Entonces, claro, todo eso generó este nombre y que permanezca en el nombre y que todos me conozcan por ese apodo. Pero no me choca tampoco. Me gustó mucho conocer la sonrisa de la dama de hierro. Ay, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias de verdad. Feliz final de cuarentena. Cuídate mucho, por favor. Cuida mucho a la Claro que sí. familia. Pues cualquier cosa estaremos hablando por aquí. Aquí bienvenida a este canal de YouTube. Y pues, ojo, por ahí, sí, estaré muy pendiente si te llaman y te proponen cosas. Claro que sí, te contaré. Claudia, qué honor. Muchas gracias. No, Mauricio, muchas gracias y de verdad el agradecimiento, te lo repito, es para ti. Muchas gracias.